SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Una semana de marzo como esta, pero de hace 5 años, el 12 de marzo de 2020, tenía lugar una rueda de prensa muy esperada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Katarina Bagnea, la bisnieta de Richard Bagnea, presentaba su Lohengrin. Katarina, directora del prestigioso Festival de Bayreuth, lamentaba que se hubiera cancelado el estreno y confiaba en que fuera algo puntual y temporal, aquello de una pandemia decretada por la OMS y un estado de alarma, que en unos días pudieran representar. Ya sabemos lo que pasó después. 5 años hemos tenido que esperar para este estreno absoluto que va a tener lugar este 17 de marzo de 2025 en el Liceu. Lohengrin es la ópera más italiana y lírica de Wagner, inspirada en una leyenda medieval. 3 mundos enfrentados, un héroe sin origen conocido en el centro y con un único destino: salvar a los desvalidos, víctimas de la injusticia y de los bulos. Els temes wagnerians ja surten amb un subratllat molt especial en aquest Lohengrin, com és aquest abús de poder. Dice el director artístico del Liceu, Víctor García de Gómar, que Lohengrin contiene los temas más wagnerianos: el abuso de poder, la fe, la muerte y la confianza. Segurament aquell twist que segurament només la Katarina Wagner es pot permetre, ¿no? Que és reinterpretar els personatges. Y que solo Katarina Bagnea, la bisnieta, podía permitirse un giro en la ópera, porque reinterpreta a los personajes. Los buenos son malos y los malos son buenos. És un twist absolut. Para Twist, el enfrentamiento de divas que ha heredado este señor. Una diva es sencilla como un simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar, ya lo saben. Pero la directora de escena, Katarina Wagner, no ha estado presente en la rueda de prensa por un enfrentamiento que mantiene con una de las cantantes, Irene Theorin, que le hizo un gesto feo durante el Festival de Bayreuth de 2022, el gesto de la higa, delante de todo el público, y no se lo ha perdonado. A Theorin la sustituye, el día del estreno, la soprano Minna-Lisa Bagela. In fernem Land unnahbar euren Schritt. Ortrud is the bad guy, the witch, but she is now the seeker of truth. Que nos cuenta que Ortrud, su personaje, ya no es una mala, una villana, una bruja. Aquí es una mujer que busca la verdad. The powerful woman character who is actually part of this patriarchy. Or the culture of patriarchy. Una mujer empoderada, con poder, en una sociedad y en una cultura del patriarcado. Ella es consciente y lo usa a su favor. Busca y encuentra esa verdad en medio de ese patriarcado, algo que la soprano agradece. That I personally really appreciate, of course. La música y el libreto recorre emociones que van desde la esperanza a los temores humanos más profundos, una alegoría al nacimiento de una conciencia comunitaria de despertar, eso que hemos perdido, eso que venimos reclamando estas semanas. Katarina Bagnea propone una lectura psicológica de la ópera ambientada en un mundo en decadencia, sin amor, rodeado de muerte, como el que habitamos 175 años después del estreno de Lohengrin en Weimar, en Alemania. Willkommen, bienvenidas a la Hora Extra. Belén Gopegui Durán, bienvenida de nuevo a La Hora Extra. Hola, muchas gracias. Cada vez leemos más, Belén, cada vez se publican más libros, cada vez compramos también más libros y lo hacemos cada vez más en las librerías. No sé si leemos cada vez más y vamos cada vez más a las librerías porque estamos cada vez más solos, muy solos, como los clientes de Jonás, el tendero, en tu nueva novela.
Bueno, me parece muy optimista esto de que cada vez leemos más. Ojalá sea así. Yo sí me pongo como ejemplo, no leo más. Es decir, leo más porque leo más texto, pero libros cada vez me cuesta más tiempo encontrar tiempo para leerlos por tanta pantalla y por tanto ir de un lado para otro, ¿no? Ojalá que no sea representativa. Lo que sí que creo es que sí que necesitamos la calma que da el libro, ¿no? Que es muy diferente de los 1000 estímulos que tienes cuando estás en la pantalla, porque te requieren desde distintos lugares, ¿no? Es mejor estar perseguido que estar solo, le dijeron una vez a León, otro de los personajes de la novela. Aunque Minerva tiene un hijo y una pareja, dice, es posible que esté tan sola como yo. La compañía acompaña, pocas veces mata la soledad. Es una de las grandes epidemias, ¿no?, del siglo XXI, la soledad no deseada. Individuos en una sociedad cada vez más hiperconectada, pero al mismo tiempo más aislados. Todos, como Carmen Martín Gaite, de la que hablábamos justo antes de la entrevista, buscamos un interlocutor. No sé si, además de los libros, estas nuevas inteligencias artificiales, el ChatGPT o Alexa o Siri, se han convertido también en interlocutores, es decir, algoritmos a los que hablamos, nos escuchan, nos susurran al oído, nos hacen cierta compañía, la vida más interesante y vivible para un conjunto amplio de personas. Sí, este es uno de los temas de la novela, ¿no? Como, lo que has citado, ¿no? Mejor estar perseguido que solo, al final que alguien te mire, que alguien te escuche, aunque esa escucha lleve el precio de que te controle, como en aquella canción de Police, ¿no? Cada paso que des te estaré observando. Es un poco terrorífico y al mismo tiempo es una presencia tutelar que te cuida de alguna forma o que te protege, ¿no? A mí me causa extrañeza esta capacidad que tenemos los humanos de entregar nuestra interlocución a ficciones, ¿no? Porque en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, sabemos que no nos comprende, aunque responda a nuestras preguntas, pero responde de una forma estadística. Y sin embargo, la apariencia de que responde y la apariencia de que nos hace compañías, conozco a personas que les dicen, oye, dime algo agradable, que he tenido una mala noche o un mal día, y eso les sirve, ¿no? No lo pienso juzgar porque cada cual estamos donde estamos, pero sí... No, sin peros, o sea, no lo voy a juzgar. Lo que sí creo es que, aunque eso lo usemos, es importante recordar que no nos están entendiendo y que la compañía que necesitamos en los momentos difíciles y en los momentos bonitos también es otra. Lo malo, lo decías, de las inteligencias artificiales, los algoritmos, es que nos espían, graban nuestras conversaciones con fines poco transparentes, poco éticos. Lo han denunciado ex empleados de Apple y de otras grandes compañías. De eso va Te siguen, tu nueva novela con Random House. León trabaja en una empresa, le encargan el proyecto Recalcitrantes. Tiene que espiar a los que no se rinden ante el sistema, como Casilda, como Jonás. Él, a su vez, León, es espiado por Minerva, de otra gran compañía. Los dos son vigilados por una inteligencia artificial generativa de una gran empresa, AMX. Pretenden, Leo, anexionarse a aquellos territorios de la mente, el espíritu, la vida íntima y social que todavía no les pertenecen. Enseguida entramos en todo ello, pero antes de empezar la historia, antes de empezar a leer, nos encontramos con un párrafo que resumo. El siglo iba demasiado rápido, los más optimistas decían que era un momento de cambio y atisbaban formas nuevas del porvenir. Los más pesimistas decían que era un momento de cambio y atisbaban formas nuevas del porvenir, y la soledad no se abolía, sino que se enlazaba con otras soledades. No te voy a preguntar si imaginas cabalmente un mundo amable dentro de los próximos 80 años. Voy a preguntarte por el corto plazo, si dentro de 4 años, es decir, cuando Trump termine, si es que termina su segundo mandato, dentro de 4 años el mundo seguirá, pero los problemas se habrán multiplicado. ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? Intento no ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Me gusta mucho aquella canción de los hermanos Cubero que dice algo así, como no sé, pero creadores de recuerdos fabricando nuevos tiempos, ¿no? Creadores de recuerdos fabricando buenos tiempos.
por eso me gusta que me preguntes por el corto plazo, porque, bueno, en largo plazo pueden ocurrir tantas cosas imprevistas, malas y buenas, o buenas y malas, que es importante, deberían los gobiernos, deberían los estados estar planificando a largo plazo, porque hay acciones que si no se hacen a largo plazo, pues yo que sé, un hospital no lo puedes construir a corto plazo, como vimos aquí, ¿no? Pero con respecto a la vida de cada persona, yo creo que se trata de vivir a un plazo relativamente corto en parte, para fabricar recuerdos comunes que vayan haciendo esto más habitable y más vivible, a pesar de que efectivamente parece que hay muchas señales que anuncian que cada vez va a ser menos vivible, pero por eso mismo yo creo que existe esa expresión tan bonita de Raymond Williams, que es la estructura de sentimiento de una época, y que casi siempre se ve como algo bueno, porque una estructura de sentimientos, no sé, es una mezcla de palabras que suena muy bien, pero él también hablaba de que había malas estructuras de sentimiento, ¿no? Y yo creo que ahora se nos está instilando dentro una estructura de sentimiento de impotencia, de que no se puede controlar nada, de a vivir que son 2 días porque después vete tú a saber lo que pasará. Y creo que esa no ayuda y además genera más soledad, como decías antes, ¿no? Te voy a preguntar por el presente. Las generaciones fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen generaciones débiles, las generaciones débiles hacen tiempos difíciles y los tiempos difíciles hacen generaciones fuertes que harán tiempos fáciles para quienes van a venir. Pero el equilibrio se derrumba. ¿En qué momento estamos? Bueno, se supone que yo creo que soy boomer, ¿no? Pues nos acusan de eso, ¿no? De que hemos sido una generación que ha vivido una vida fácil y que hemos hecho unos tiempos difíciles. A mi modo de ver, aunque pueda ser así en parte, el análisis a través de generaciones no me parece muy, con respecto a lo que me preguntas, ¿no? Muy válido, porque todas las generaciones están atravesadas por contradicciones, enfrentamientos y conflictos, y en una misma generación hay intereses muy contrapuestos y hay experiencias muy duras y experiencias muy fáciles. Sí que parece que en todo caso, no tanto las generaciones como las reglas de un sistema, o con la expresión que queramos usar, que prioriza la ganancia sobre cualquier otra cosa, no está generando tiempos fáciles, porque si prefieres obtener más beneficio a corto plazo que yo que sé, que valorar cuáles son las necesidades más importantes y contribuir a solucionar lo que se pueda solucionar, pues la ganancia a corto plazo suele generar lo que estamos viendo, ¿no? Pues sí, a lo mejor a corto plazo fabricas muchas universidades privadas y a largo plazo lo que creas es una formación escasa de personas que no van a poder, que han pagado por aprobar. Dicho sin difamar a nadie, ¿no? Yeah. Pero por poner un ejemplo que puede que no sea siempre así, pero sí que parece que es verdad que los requisitos no son suficientes, ¿no? Entonces, el problema, ¿cuál es? Que para no entrar en esta línea del beneficio máximo tiene que haber otras cosas, pero tenemos muy poco contrapeso para esas otras cosas. Desde el pequeño local que abre una cafetería y que tiene que pagar un alquiler enorme y acaba poniendo el café a 3,50 y acaba gentrificando el barrio, pero a su vez es que a él le alquilan el local y así se genera una rueda. Y yo creo que eso es lo que habría que modificar, en lo que habría que introducirse, ¿no? En decir, ¿en qué momento hemos decidido que la ganancia es a lo que aspiramos? Si lo que la mayoría de las personas aspiramos es a vivir tranquilamente, a llevarte bien con las personas, a tener un sitio luminoso donde poder vivir,
que entre la luz, ¿no? ¿Por qué no hemos puesto eso como prioridad, ¿no? Hemos hablado estos últimos años con escritores como Jorge Carrión, Olga Raben, Dave Eggers o Silvia Hidalgo sobre qué nos hace humanos frente a las máquinas. Para Jorge Carrión, por ejemplo, las inteligencias artificiales todavía no tienen la capacidad de soñar. Escriben libros, pintan cuadros, componen música casi tan perfecta como lo haría un ser humano, una inteligencia humana. Para Olga Raben, por ejemplo, no tienen todavía la capacidad de sentir nostalgia o melancolía, echar de menos sobre todo elementos naturales como el del agua. ¿Qué nos hace humanos frente a las máquinas? No sé si quizá es el arrepentimiento, que tú reflexionas mucho sobre el arrepentimiento en la novela. El arrepentimiento combina memoria, pensamiento, emoción, voluntad, tiene poder. Bueno, empiezo por la primera parte de lo que has dicho porque me interesa mucho, porque creo que ahí a veces se da el equívoco de la propia terminología, ¿no? Las inteligencias artificiales no son artificiales, son muy naturales en el sentido de que se apropian de todos los elementos de la naturaleza, no se apropian ellas, que no existen, sino que no tienen identidad, se apropian quienes las producen. Y tampoco son artificiales porque son muy híbridas, o sea, están hechas con inteligencia humana. Sin inteligencia humana que las programe, que las entrene, que no esta fantasía de las películas de que ellas solas se van a alimentar y se van a independizar, no se pueden identificar, por lo menos hasta que no tengan un cuerpo capaz de alimentarse de energía y de hacer algo con sus residuos, ¿no? Aunque sea. Y mientras tanto, creo que compararnos con eso que hemos creado no es bueno porque no sé, es como si le preguntas a alguien ¿y qué te diferencia de un bolígrafo que también puede escribir una novela? Y bueno, pues es que la pregunta en sí misma no tiene sentido y le estoy dando al bolígrafo una autonomía de la que carece, ¿no? Entonces, de momento no tienen ninguna autonomía que les permita que nos permita formularnos estas preguntas, ¿no? Y si mañana apagas algo, dejan de poder escribir novelas o lo que se llame, si llamamos novela a lo que escriben, que no tengo ningún afán corporativista sino en defender las novelas humanas que las novelas estadísticas, pero bueno, seguramente la comparación no venga demasiado a cuento, ¿no? En cuanto al arrepentimiento, a ver, el hecho de arrepentirse supone que puedes rectificar. A mí no me interesa el arrepentimiento como esto que decía Sartre, que decía que no se trata de elegirse a uno mismo como bueno en un mundo malo, ¿no? O sea, no me interesa, me arrepiento porque yo lo que quiero es ser bueno y por lo tanto para arrepentirme menos, pues hago menos cosas y así nunca voy a tener de qué arrepentirme, ¿no? Arrepentirse es intentar las cosas tal como yo lo entiendo en la novela, intentar las cosas, ver que no se han hecho bien y revisar por qué no se han hecho bien y procurar rectificarlo. Creo que la novela lo que plantea es cómo estamos siendo producidos como sujetos para que hagamos tantos actos de los que nos arrepentimos, que es esto, que tenemos una especie de tristeza que a veces yo creo que viene de ahí, de que vas demasiado deprisa y no prestas atención y sabes que has hecho algo mal, pero ya estás en lo siguiente. Y cómo estamos siendo producidos para que esto pase y qué podemos hacer para evitar esto, ¿no? Esta es la pregunta, yo creo que una de las preguntas que están en la novela. Y ya si lo realizamos con las inteligencias artificiales, pues ya digo, es que como no les atribuyo identidad, no tienen capacidad de prometer y por lo tanto no tienen capacidad de incumplir una promesa, no tienen capacidad de agradecer, porque te pueden dar las gracias, pero agradecer no es eso, agradecer es que de alguna forma estás en deuda con esa persona que hizo algo por ti. Y incluso aunque no se lo puedas devolver a ella, porque a veces ya no está, tú sabes que estás en deuda y un día se lo harás algo a otra persona y esa persona no lo sabrá, pero tú sabrás que se lo estás agradeciendo a aquella que ya no está, ¿no?
Bueno, son una serie de cosas que significan vivir entrelazadas y que estos modelos de lenguaje no son nada más que aparatos, por así decir, ¿no? Toda la conversación con Belén Gopegui en nuestra web y plataformas de audio. Suscríbete. Una recomendación literaria más, Dick o la tristeza del sexo, la novela más bestial, conmovedora, hilarante de Kiko Amat sobre el despertar sexual de un adolescente. Publicada por Anagrama, se lo ha pasado teta, Pepa Blanes, leyendo esta Bildungsroman o novela de aprendizaje y hablando con su autor. Kiko Amat siempre ha sabido retratar a los antihéroes de barrio con honestidad, humor, carisma y dimensión política. Quizá el referente más cercano del escritor sea Irving Welsh, autor de Trainspotting, que revolucionó no solo la literatura anglosajona, sino también el cine. ¿Qué has estado haciendo estos 20 años? Tras varias novelas exitosas que le han consolidado como un escritor con pose punky, con estilo propio y con una mirada que no encontramos en el resto de la literatura, ahora regresa con Dick o la tristeza del sexo, una novela que define como un relato de iniciación a la vida, pero también sobre la miseria sexual y la ignorancia. Aunque puedo buscar antecedentes artísticos y literarios y libros que me han inspirado para hacer algo así, en realidad me viene de una cultura obrera que convertía el trauma en anécdota para así intentar cauterizar el dolor. En ella nos adentramos en los años 80 en el Baix Llobregat a través de la mirada de un adolescente, Frankie, que se encuentra en pleno estallido hormonal, razón por la que su mente calenturienta inventará un personaje, Dick Loverman, experto en cuestiones sexuales. O sea, es como una novela de enredos inglesa, en realidad, donde hubieras dejado la puerta abierta cuando pasan al boudoir y tiene lugar el consiguiente fiasco sexual del que sea que sucede en la novela, ¿no? En la novela encontramos diferentes capas. Por una parte, las desventuras del personaje en el presente y en el pasado cercano. Por otro, sus fabulaciones, llenas de aventuras eróticas, que acaban siendo casi una parodia en una sociedad marcada por la culpa y el pecado, pero también por una idea de ascender de clase a toda costa. En el libro hay también una mirada a esa generación de progres que acabaron corrompidos. Casi siempre mis antihéroes periféricos tendían a venir de la clase obrera y en este caso concreto Frankie Prats, que es el protagonista de Dick o la tristeza del sexo, necesitaba que fuera de clase media, por varias razones. Uno, necesitaba que su padre, odioso catedrático, desprovisto absolutamente de cualquier tipo de talento, fuera un académico y por tanto necesitaba que estuviera en la clase media, y luego toda la sucesión de lamentables infortunios sexuales que le suceden necesitaba que lo albergara una casa suficientemente grande para donde pudiera desarrollar sus instintos. Quizá lo más significativo es haber hecho una novela sobre sexo y que resulte antierótica. A primera vista puede parecer hipersexual, pero que a la vez es completamente antierótico. Y todo con un lenguaje particular, lleno de sinónimos, de hipérboles, que encontramos citas frecuentes de Nietzsche o de Freud, de Shakespeare o de Ovidio, y donde no falta el humor. Que de la misma manera que el lenguaje es barroco y antibarroco, o sea, está escrito con un lenguaje afectado, que es parodia de la afectación, porque no es afectado y se lee ágil y moderno porque yo quería que fuera así. El retrato de una época analógica, los 80, donde también hay sexo, no hay nostalgia, dice Kiko Amat, de aquellos años, más bien una mirada política divertida y provocadora que trata de cuestionar la masculinidad a la que no queremos mirar. La hora extra. Hace justo una semana ha fallecido el dramaturgo, actor y director sudafricano Azolf Ugart, perseguido y censurado por denunciar y combatir el apartheid a través de un teatro político y de resiliencia. Yo me dije, esta mujer está loca. Todo lo que me han dicho en el pueblo es verdad. Es una chiflada del desierto. Camino a la Meca es una de sus grandes obras, la llevó también al cine y ahora ha llegado al teatro en España de la mano de Claudio Tolcachir, que dirige a Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Solaya. He estado hablando con el hogar. La habitación es suya. Si se decide, claro. Hemos conversado con Lola Herrera en el Teatro Bellas Artes de Madrid, donde interpreta a una escultora que recibe la visita de una amiga y la de un pastor evangélico que quiere convencerla de que abandone su casa e ingrese en un asilo. Lola Herrera, muchas gracias por atendernos en La Hora Extra. Gracias a vosotros. La SER, ¿no? Placer. Interpretas a Helen Martins, una escultora que se rebeló contra los estamentos de su época, contra el apartheid en Sudáfrica, contra una sociedad racista, religiosa, conservadora. ¿Qué tienes tú de esa mujer señalada por todos? Algo. Yo, bueno,
He vivido en este país, que nací un año antes de la guerra, con lo cual me chupé todo lo habido y por haber de esa dictadura, además muy intensamente, porque la familia era, toda la familia mía, por parte de padre y de madre, de izquierdas, o sea, perdimos la guerra y la verdad es que los perdedores y obreros y todas estas cosas como éramos nosotros, pues nos tocó pasarlo muy mal a lo largo de mucho tiempo, una dictadura inacabable, todo esto, o sea, que te quiero decir que te hace tener las ideas claras, porque es un aprendizaje muy duro, pero luego, o sea, la memoria tiene que estar ahí para recordar las cosas, no recrearte en lo malo, pero no olvidarlo. No olvidar el pasado, sino ni el presente. Entonces mi pensamiento está claro, en muchas cosas. Hay muchas de las que dudo en la vida, pero de cosas más bien sentimentales. Pero las cosas que son básicas para una sociedad, para la vida de todos, sobre todo de los más débiles, que somos los más, de las mujeres, de todo eso lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro y soy una batalladora en ese sentido. Lo tengo clarísimo, vamos. Dice Helen, el mundo ha cambiado, ya no es aquel mundo ingenuo y sencillo en el que yo crecí. Es complicado el mundo que habitamos, Lola, y lo es más todavía para los viejos, para la gente mayor. Mucho, muy complicado para todo el mundo, pero para la gente mayor es que no existe, prácticamente. Ha dejado de existir para los demás. Es como, notas como un deseo de eliminación, a ver si se van pronto y dejan sitio, somos muchos, pero no echan a los turistas, por ejemplo, que son muchos los que vienen, porque esos dejan un dinero. Pero claro, los mayores tenemos que cobrar la jubilación, o sea, hacemos un gasto que realmente lo hemos puesto antes ahí, ¿no? Y hemos trabajado para... vivimos en un mundo completamente... Yo encuentro que es un mundo muy loco, muy deshumanizado. Y muy que no lo entiendo. De hecho, en la obra se aborda también el apartheid, el racismo. Elsa, a quien interpreta tu hija Natalia Dicenta, se ha parado de camino a tu casa a ayudar a una mujer negra y a su hijo. ¿Habré hecho lo suficiente? Se pregunta. ¿La habré dejado tirada en el camino? Hoy, Lola, ni siquiera nos hubiéramos parado. Nos han metido miedo, ¿no? Hacia el diferente, indiferencia también hacia el pobre, ¿no crees? Yo creo que un porcentaje grandísimo de indiferencia. Yo creo que el miedo es más un postureo que una realidad. Hay gente que se asusta de todo, pero yo creo que todo el lío que hay con culpar a los emigrantes de todo lo que nos pasa, cuando hemos sido emigrantes nosotros toda la vida, o sea, es que de verdad, no sé, yo me parece que es que hay gente que habla sin pensar siquiera, o sea, no piensa, no sabe lo que dice, no sabe en el mundo que vive. Los intereses han cambiado. Helen no le tenía miedo a envejecer o a la muerte, lo que más temía era perder la inspiración. Y si las imágenes no vuelven, se preguntan, y si no vuelven nunca más, todo menos eso, oh Dios mío, todo menos eso. ¿Es también tu gran temor, más allá de envejecer o de morir, el no poder seguir trabajando? No, yo sé que esto tiene un límite, porque yo ya tengo muchos años y sé que esto tiene un límite y acepto los límites. Hombre, me gustaría que fuera más largo, pero es que yo creo que he podido disfrutar mucho y sigo disfrutando de la profesión, de lo que más me gusta, pero entiendo a Helen divinamente, porque cuando tú puedes crear algo, cuando eso se produce dentro de nuestra mente, es una cosa que no se parece a nada. Entonces, mi pasión por esto no va a acabar nunca, aunque no me suba al escenario. Habrá muchas maneras de vivirlo, ¿sabes? Si no es mi propia inspiración, será mi propia nutrición de los demás. Me nutriré con lo que hacen los demás. La gente seguirá subiéndose al escenario. Entonces yo podré sentarme en la butaca y llenarme de sus trabajos.
Toda la entrevista con Lola Herrera en nuestras plataformas de audio. Suscríbete. Nos acercamos ahora a la Sala Cuarta Pared de Madrid, que está celebrando 40 años de historia. 40 años de innovación, de creación contemporánea, siendo motor y trampolín de muchos nuevos proyectos y artistas. 40 años de propuestas escénicas que no llegan a los teatros públicos, pero que son interesantes, necesarias por diferentes, arriesgadas, comprometidas. Un espacio de teatro, un laboratorio de investigación de nuevas dramaturgias. Premio Nacional de Teatro 2020, el de la pandemia. Cuarta Pared ha resistido a los peores envites. Celebramos 40 cumpleaños con un tríptico de la vida. Raquel García. Los años pasan rápido y cuesta imaginar cómo salió adelante este proyecto cultural que nació en Madrid en 1985 y que surgió casi como una necesidad social al teatro que en aquel momento se hacía, entre lo institucional que representaban a los clásicos y el más comercial que casi rozaba el vodevil. Así lo cuenta Javier García Yagües, director de Sala Cuarta Pared y uno de los miembros fundadores. Nosotros no nos sentíamos reflejados en lo que veíamos y decidimos abrir un espacio con nuestros medios. Era como un salón grande donde poníamos 25 sillas de diferente manera según el montaje que hacíamos, con relaciones diferentes entre intérpretes y espectadores, y era un teatro que nos permitió hacer creaciones colectivas y hablar de lo que sucedía a nuestro alrededor. Contar cosas que nos preocupaban. Era otra forma de entender el teatro, donde el público formaba parte de esa nueva manera de contar, nuevos lenguajes que participaban del debate social y que acabaron dando forma a este nuevo concepto que no solo exhibía, que también producía y que formaba a sus actores. Era un teatro que también implicaba un cambio de lenguaje respecto a lo que había en los escenarios, porque la sobreactuación era imposible, porque con gente a 2 metros enseguida quedaba denunciada. Y hacíamos un teatro vivencial que mucha gente llamó teatro del aliento o teatro de la respiración. Ni siquiera nos permitían anunciarnos en la prensa porque decían que nosotros no éramos un teatro. En pocos años ese lugar donde empezaron, la sala de la calle Olivenza, se quedó pequeña. Las listas de espera eran de 2 meses y se decidió dar el salto a un espacio más grande, el actual de la calle Ercilla, que podía llenarse casi con 200 espectadores y que les permitía experimentar con el espacio y también llevar a escena muchas de las obras en las que había trabajado la propia compañía. Verá, don Ernesto, hace 20 años que tengo arrendadas esas 30 fanegas de tierra. Una de ellas fue Las Manos, un hito en la historia de la sala. Permitió acceder a un público que no era el público joven al que se asociaba a las salas alternativas habitualmente. Se rompió un cierto techo de cristal respecto al público y empezó a venir gente de otras edades, porque los jóvenes traían a sus padres y a sus abuelos debido a la temática de la obra, que tenía que ver con un grupo de jóvenes en la posguerra, y era un encuentro generacional que a nosotros nos parecía pues espléndido, ver la sala llena de gente tan diversa, ¿no? Alguien con una cresta teñida de rojo que traía a su abuela al teatro. Ahora, para celebrar su 40 aniversario, Cuarta Pared presenta Tríptico de la Vida, un ambicioso proyecto en el que 3 directoras, Aldara Molero, Aitana Sar y Raquel Alarcón, desarrollan 3 propuestas escénicas que nos hablan de lo íntimo y de lo colectivo, del dolor y del amor, de la identidad, la memoria y los recuerdos. Bueno, pues Todas las casas es un cuento para adultos, donde 5 intérpretes se convierten en 5 narradores de ese cuento, y es un cuento que sucede en una ciudad donde lo que vamos a ver son encuentros de personas de esa ciudad, encuentros sumamente cotidianos, y esos narradores nos llevan desde los encuentros en esa ciudad con el otro a una cosa que hemos llamado un encuentro presente, que estamos viviendo en ese mismo momento y que cada vez es diferente porque sucede con el público que va a la función. Mi propuesta se titula Murmullo y lo que nos vamos a encontrar es a 4 amigos compartiendo una sobremesa que vienen del velatorio de un 5º amigo que acaba de fallecer, y bueno, vamos a acompañarles en ese viaje que hacen durante esta sobremesa, y estos 4 amigos van a empezar a hacer su propio vuelo, su propio viaje y su propio tránsito un poco hacia comenzar este duelo, ir hacia la alegría, a la celebración y bueno, entender el dolor como parte de la vida. Todo lo que veo me sobrevivirá, así se titula. Es un compendio de 5 historias y una anécdota de infancia, un recuerdo de infancia que funciona a modo de prólogo y epílogo dentro de la obra,
y cuenta la historia de 5 personajes en distintas edades que están en situaciones cotidianas, aparentemente normales, donde sucede algo anecdótico que les enfrenta a tomar una decisión vital. Premio Nacional de Teatro en 2020, Cuarta Pared enfrenta un futuro de cambio generacional que apuesta por nuevas voces que nos hablan de los problemas de hoy, como ocurrió al inicio, manteniendo ese mismo espíritu, el que les llevó a aparecer en la escena madrileña hace 40 años. La sala permanecerá abierta, nos decían, mientras seamos necesarios. Hoy termina el Flamenco Festival de Nueva York, que ha estado dedicado, como les advertíamos hace un par de semanas en la hora extra, a Federico García Lorca y a Granada. En Granada el agua, cuando la bebía, fiebre de paloma, por dentro subía, y vi mi tierra y mi pueblo vi. Y este tema tan lorquiano de Carlos Cano es uno de los que reinterpretan los granadinos Garabato, que han publicado un disco este fin de semana en homenaje al cantautor universal que falleció hace 25 años. En 2026 cumpliría 80 y por eso su fundación va a promover una serie de actividades para recordarlo. Amaranta Cano es su hija. Porque a Carlos Cano hay que reivindicarlo, que parece mentira que una persona tan querida esté tan desaparecida del espacio público, tan poco valorada por las instituciones. Tierra, pon tu cuerpo a tierra de tierra, estrellas a tierra. Tierra se titula este álbum con 8 canciones que el quinteto Garabato ha estado 4 años gestando en torno al cancionero de Carlos Cano. La idea de grabarlo estaba flotando en el ambiente del local de ensayo desde hace años, como una necesidad, una deuda que teníamos con nosotros mismos y con la música de Carlos Cano. No porque la música de Carlos lo necesite, sino porque nosotros, como grupo, lo necesitábamos. Peineta bata de cola, con la mantilla española. Que está de moda la copla, oye tú. A Cano se le ha reinterpretado desde la copla, que él rehabilitó, desde el jazz, pero pocas veces desde una propuesta eléctrica, pop y psicodélica como esta que apadrinan Miguel Ríos y Javier Ruibal. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.